sus familias, Señor. Gracias por cada uno de los niños, Señor, que han perseverado, Señor, en tener su espíritu con vida. Yo te doy gracias y te pido que tú los guardes y que hoy también sea una clase en la que ellos tengan entendimiento y sabiduría de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La clase pasada, Samu, ¿te acuerdas que vimos la clase pasada? ¿El avestruz? Ah, no, el gallo. El gallo. ¿Y el gallo con qué personaje teníamos que la enseñanza? ¿Con qué personaje? Muy bien, con Pedro. Hoy también vamos a ver algo de Pedro de todas maneras también. Entonces, estamos hablando de los animales de la Biblia. Ya hemos visto la serpiente, la paloma, la oveja, el pollino, la avestruz, el gallo. Y hoy vamos a ver un animal muy especial. No es uno, son miles y millones de animales. Entonces hoy vamos a ver un animal que fue creado en el quinto día. Si ustedes se acuerdan en los días de la creación, ¿qué creó el Señor el quinto día? Piensen a ver. Las personas. No, las personas fueron creadas en el día El día sexto. sexto, muy bien. Entonces voy a leerles rapidito para que nos rinda el tiempo y ahorita cuando vayamos a la otra cita sí la buscan ustedes. Entonces vamos a leer Génesis 1:20, dice, ese fue el quinto día de la creación, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana. Entonces el día quinto fueron creados toda la especie que está en las aguas, toda y las aves. El día sexto sí fue creado el hombre y los animales terrestres. Bueno, pero el día quinto, acuérdense. Entonces hoy vamos a hablar de los animales acuáticos. Vamos a hablar en especial de los peces. Entonces aquí trajimos un acuario. ¿A quién le gustan los peces? ¿Ah? Díganme nombres de peces que ustedes conozcan. A ver, Lizzy, dime un nombre de un pececito. Pastor. El tiburón. La ballena. La ballena jorobada. ¿Esa? ¿Cuál otro? ¿Delfines? Delfines. Hay mucha variedad de peces. ¿Cuántas variedades de peces ustedes dirán que hay? Pez payaso, cantidades de peces, miles de millones. No, ya sé también sé. Hay también hay peces de globo, pero es mortal. Ajá. Es mortal. Ah, es mortal. Entonces hay muchos diferentes tipos de peces en el agua, cantidades. Y hay muchas características que tiene cada pez, ¿cierto? Hay unos peces que son antes, desde que se crearon prácticamente la gente se alimentó de los peces. Entonces hay una profesión que se llama ser pescadores, ¿sí? Entonces cuando el Señor Jesús vino a la tierra, había mucha gente que vivía de pesca. Entonces, para ser pescador tiene que vivir cerca del mar, ¿cierto? O cerca de un río, para que puedan ejercer su profesión de pescadores, porque en el desierto no hay mar, ni hay agua, ni nada, entonces no pueden haber pescadores, ¿sí? Entonces tiene que ser un sitio donde haya muchísimas aguas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo utiliza los peces para enseñarnos algo? Entonces vamos a leer en Mateo 4:18.
Yo lo voy a leer y ustedes me van a poner muchísimo cuidado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón ¿llamado qué? Llamado Pedro, ¿se acuerdan? Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces Andrés y Pedro, que también se llamaba Simón, tenían una profesión que eran, ¿qué? Pescadores. Eran pescadores, entonces se la pasaban todo el tiempo, madrugaban, iban y echaban las redes y volvían y utilizaban y sacaban peces. Ese era su oficio. Entonces dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Jesús les dijo a Pedro y a Simón, y a Pedro y a Andrés, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo? ¿Que los iba a hacer qué? Pescadores de hombres. Entonces ya no van a tener que echar sus anzuelos y madrugar y levantarse, ir y pescar todos los días. ¿Sí ven? Mira. Ay, acabo de coger un pececito resbaladizo. Entonces ya ellos dejaron aparte sus anzuelos, dejaron sus redes. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿A quién siguieron? Al Señor. Muy bien, al Señor Jesucristo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre. Entonces Jesús siguió caminando por ahí en el mar de Galilea y ya venía, ya no estaba su hermano. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué oficio estaban haciendo? No solo estaban pescando, también estaban arreglando sus redes, porque resulta que hay unos peces que tienen muchas espinas y muchas pullas, entonces cada rato se les pueden dañar sus herramientas, entonces tenían que estar solucionando, arreglando sus redes. Entonces, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Entonces dejaron sus oficios de pescadores. Ya ellos no tienen nada que ver ahora con pescados de esos que estaban ahí, sino que él le dijo que les iba a hacer pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jesús les dijo esa palabra y ellos inmediatamente dejaron sus redes y sus trabajos y se fueron con Jesús? ¿Qué significa ser pescador de hombres? Que predica la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, ¿por qué Jesús está comparando los peces y el mar? Los está comparando con las personas. Primero porque él compara como si nosotros que estamos aquí en la tierra, que somos miles de millones de hombres, que estamos en un mar completamente lleno de personas, es igual como si estuviéramos en el mar, como si fuéramos los peces. Entonces estamos apartados de Dios, no sabemos nada del Señor, pero el Señor dice, vaya usted y pésquelos, como que sáquelos de ese mundo en que no conocen a Jesús, no conocen la palabra de Dios, no saben nada del Señor, están sus espíritus muertos. Vayan y sáquenlos y los traen a mí. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Los pescadores tienen una virtud muy importante. La virtud más importante del pescador es que son muy pacientes. ¿Ustedes algún día han ido a pescar? Samu, ¿nunca has ido a pescar? Los animales le tienen miedo a los hombres, ¿sí? Los peces tienen miedo. Esta mañana el pastor nos hablaba de eso, que los peces y los animales tienen miedo, igual que los hombres. Entonces siempre son muy resbalosos, ellos se asustan y si no se les pone una carnadita, ellos no van a caer. Entonces, nosotros los hombres tenemos mucho miedo, mantenemos con miedo, pero cuando llega una persona
a predicarnos la palabra, esa persona tiene que tener mucha paciencia. Y entonces esa persona va a empezar a predicarnos la palabra y a hablarnos de Jesús. Y nosotros vamos a caer como en esas redes del Señor Jesucristo, ¿sí? Él nos va a recoger y de esas redes Él dice que saca y escoge los mejores peces. Entonces nosotros como personas, nosotros somos personas que vamos a la iglesia es como si fuera la red, ¿sí? Es una parábola, Él la está utilizando a los pescadores, a esa profesión, como ahora como los evangelistas, la persona que va, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, hermosos son los pies de los pescadores, aunque huelan a pescado, son personas muy sencillas, el Señor escoge de lo más humilde, de lo más sencillo, las personas que son pacientes para que vayan y lleven la palabra. Entonces van y llevan la palabra y las personas le hablan de Jesús. Y esas personas van a estar el resto de sus vidas muy agradecidas y nunca se van a olvidar de ese pescador que un día tuvo la paciencia y se acercó a ellos y los sacó de este mundo de peces donde unos se devoran a otros. ¿Sí vieron que un pez había comido a otro? Entonces, ¿cómo está este mundo? La gente matándose, el diablo está aprovechando para que este mundo esté en caos, esté en un revuelto, unos matando a otros. Pero ya el Señor nos ha rescatado, ¿sí? Nos rescató de estas aguas tenebrosas, oscuras, y nos llevó a su reino, al reino de su amado Hijo, ¿sí? ¿Qué hacen? Dijo, llevamos toda la noche pescando, y Él dijo, boguen mar adentro y echen sus redes a la derecha. Y entonces ellos lanzaron sus redes y sacaron 153 peces, dice la Biblia. Sus canoas estaban llenas de peces. Entonces el Señor hizo que pescaran. Entonces el Señor a nosotros nos da la herramienta, nos dirige, nos dice cómo ir y llevar la palabra a otras personas. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes le han llevado la palabra a alguna persona? ¿Le han hablado a alguien del Evangelio? ¿Han tratado de ser pescadores de hombres? ¿A alguna persona? ¿Ya no? Pero por internet lo puedes hacer. Tienes tus amiguitos también. La verdad hoy en día es lo que tú dices, es muy difícil. Porque antes podías ir al colegio y en el descanso podías compartir. En la clase, ¿te acuerdas que en la clase que tú les alcanzaste a dar una clase a tus amiguitos? Y les abrías las escrituras y les hablabas. Entonces, ahora también, pues de alguna manera hay que tratar que el Señor dé oportunidades, que se encuentren ustedes con sus amiguitos. Cada amiguito que ustedes les prediquen la palabra es una persona que ustedes están rescatando. Es una persona que ustedes están sacando de este mundo y la están conectando al reino de los cielos, ¿sí? Vamos a leer esta partecita de la Biblia. Entonces, aquí dice, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Mar adentro. A veces no encontramos las personas como tan cerca, uno dice, ay, voy a predicarle aquí al vecino, no, de pronto tenemos que ir más allá. De pronto en el colegio, cuando ustedes tengan una oportunidad de ir a la casa de otra persona, entonces ustedes pueden ir y llevar la palabra. Pescar más allá, no quedarse como en el sitio donde están ustedes en sus casas. Ay, no, esperar a como que los peces vengan. No, los peces no van a llegar a su casa. Ustedes tienen que ir y buscar las herramientas, cómo hacerlo, prepararse. Ustedes no pueden ir a pescar sin la Biblia. Ustedes no pueden ir a pescar, un pescador no puede ir a pescar sin una carnada, sin llevar gusanitos vivos. Los gusanitos vivos que se mueven son lo que más les gusta a los pececitos. Entonces nosotros no podemos ir a pescar si no tenemos palabra. ¿Cómo van a ustedes a predicar el Evangelio si el Evangelio viene por el oír? Por el oír la palabra de Dios. Entonces lo importante es tener la palabra en nuestro espíritu, que en cualquier momento si aparece la persona, sale en nuestro espíritu y llevamos esa palabra. Entonces el Señor hace que nosotros nos encontremos con esa persona
A veces nunca es casualidad cuando alguna persona dice que está enferma o que está mal, y uno en ese momento lo que tiene que llevarle es la palabra. Entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Saben que yo he escuchado personas que dicen, ay no, yo a esa persona le he dicho cantidad de veces, la he invitado a la iglesia y le he insistido. No importa. No debemos como nosotros defraudarnos, sino ser como pescadores. ¿Qué dije? ¿Cuál era la virtud del pescador? Lizzy, ¿cuál era la virtud del pescador? Ah, muy bien, Samu, paciencia. Entonces, por eso dijo, toda la noche, maestro, pero es que toda la noche hemos estado echando la red, nada, los peces están escondidos, nada que pescaban, nada. Entonces el Señor Jesús le dijo, entonces Pedro le dijo, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces Pedro le dijo, ay, pero voy a obedecer a tu palabra. Si el Señor Jesús dijo que fuera y la echara más allá, pues entonces voy a obedecer. Si el Señor nos envía a llevar la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Entonces, y habiendo hecho, dice entonces, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínate a otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No solo las redes se estaban rompiendo, sino que las dos barcas se estaban hundiendo de la cantidad de peces que estaban recogiendo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No pescador. Ahí ya dijo, yo soy hombre pecador. ¿Qué entendió ahí? Que verdaderamente Jesús es Dios, que Dios estaba con ellos. Entonces Pedro sintió temor. Entonces dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces ya dejaron todo su trabajo, lo que hacían antes, ya ese trabajo ya no les servía. Ahorita lo que el Señor quería era que lo siguieran a Él y que le ayudaran a pescar hombres, a llevar hombres al arrepentimiento, a que hombres conozcan al Señor. ¿Sí? Entonces esa fue la manera como el Señor llamó a estos discípulos. ¿Cómo les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Dios y Padre, gracias mi Señor porque tú nos has llamado para ser pescadores de hombres. Gracias mi Señor porque los niños pudieron recibir hoy la palabra. Gracias porque tú nos has rescatado de este mar inmenso, Señor, donde hay demasiados, donde el devorador, el diablo siempre está buscando a quien dañar, a quien matar y a quien destruir, Señor. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para rescatarnos. Y gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo para que nosotros no estuviéramos huérfanos, no estuviéramos solos, sino que nos ayudara a superar, Señor, en este momento todas las situaciones, a recordar tu palabra para nosotros poder ir y llevarla, Señor. Ayúdanos para que nuestros pies, nuestras manos, todos nuestros miembros sean santos y podamos nosotros predicar la palabra en verdad, Padre. Yo te doy gracias por la vida de Samu, por la vida de Abraham, y te pido que tú los uses, Señor, cuando ellos crezcan y aún ahora desde niños, que ellos sigan creciendo en sabiduría, Señor, para que teman a ti siempre y que ellos lleven tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén.